jóvenes han compartido, y gracias a nuestros jóvenes que llevan la alabanza, porque soy una bendición. No solamente las niñas, sino jóvenes, los niños también. Soy una bendición, mis hermanos. Seguir así en el pueblo, en la iglesia, porque soy de edificación para esta iglesia. Seguir bendiciendo a Dios, seguir adorando a Dios y no avergonzaros de adorar y bendecir a nuestro Dios. Me diste a mí cuando nadie me dio. ¿Sabes lo que significa? Me diste a mí cuando nadie me dio. Dios te conoce en lo íntimo. Dios te conoce en los secretos. Dios conoce por donde tú estás pasando. Dios conoce por donde tú vas a pasar. Pero sobre todo, hermano mayor, hermano anciano, joven, adora a tu Dios, porque Él lo va a permitir en tu vida. Y es un gozo, hermana, pertenecer al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios, a este pueblo, es un gozo, hermano. Porque la obra redentora fue el que la hizo nuestro Señor Jesucristo. No te canses de adorar a Dios. No te canses de exaltarlo, de bendecirlo, porque solo Él lo merece. Solo Él lo merece. Y el tema, hermano, que os quiero traer hoy, y que ha estado insistiendo en mi corazón, como título le he puesto de muerte a vida. De muerte a vida. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 7. Capítulo 7. Recuerda, hermano, de muerte a vida. ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas muerto en tus delitos y pecados? ¿Sin vida? ¿Cómo estaba tu vida? ¿Dónde te encontrabas? ¿En qué situación te encontrabas? ¿En qué estado te encontrabas? ¿Y qué ha venido a hacer Dios contigo? Nuestro Dios es digno de adorar, hermano. Nuestro Dios es digno de alabar. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Hermano, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de 9 milagros de resurrección. En toda la Biblia, 9 milagros de resurrección. En el Nuevo Testamento, Jesús obró en 3. Jesús obró en 3. Jesús obró en 3 milagros. Y este es uno de ellos. La viuda de Naín. Jesús, tomando la mano de la hija de Jairo, la resucitó. Lucas capítulo 8, versículo 54. La hija de Jairo. Lázaro de Betania. Lázaro llevaba ¿cuántos días dice la palabra? ¿Muerto? ¿Cuánto? No me entero. Vale. ¿Llegó tarde Jesús a resucitar a Lázaro? No, seguro que no. Y lo llamó por su nombre. Lázaro, sal fuera. El segundo milagro que hizo Jesús de resurrección. Y este es el tercero, el hijo de la viuda de Naín. Pero el milagro que habla antes está en el capítulo 7, cómo sana al siervo del centurión. Pero después de sanarlo, hermano, dice que fue para Naín. Naín, hermano, una ciudad perdida. Es la única vez que se habla aquí. El único capítulo se habla de Naín, no se habla más en toda la Biblia. Estaba de Betania. Betania, ¿no? Sí, Betania. Dice que estaban a 52 kilómetros. 3 días de camino.
Y en aquel en tiempo no tenían ni patinete, como tiene nuestro hermano Juan, que viene de su casa aquí en patinete, había coche eléctrico, eso, patinete eléctrico, no va con el pie. Hermano, 3 días. 3 días. Tardó Jesús en llegar a Naín. 52 kilómetros. Tú imagínate que tienes que ir a Urique andando, que más o menos hay eso. Iría andando. 3 días. A nuestro hermano Juan íbamos a poner ahí andando hasta Urique. ¿Eh, Juan? A mí no, a ti. Bueno, hermano, a lo que vamos, 3 días. 3 días, hermano. Pero dice el versículo 11. Aconteció después de que Jesús sana al siervo del centurión, que él iba a la ciudad que se llama... Él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Pero discípulos genuinos? ¿O qué tipo de discípulos? Y si te pregunto, ¿dónde te identificas tú? ¿Discípulo o en la gran multitud? Dice, iban muchos de sus discípulos. Discípulos, Juan capítulo 6, versículo 66. Juan capítulo 6, versículo 66. Dice ahí el texto. Juan 6, capítulo 6, versículo 66. Jesús le habla de la responsabilidad como discípulo de entregarlo todo, de dar todo por él. Dice, desde entonces muchos de los que le seguían, ¿no? Muchos de sus discípulos, ¿qué ocurrió? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el versículo 60 que dice, hermano, ¿por qué volvieron atrás y no le seguían? Porque dice, al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ellos esperaban que le regalara el oído. Ellos esperaban que le hablaran cosas agradables, cosas... Pero Jesús es claro, hermano. Jesús no regala el oído a nadie. Jesús no te va a regalar el oído a ti. Lo que está escrito, está escrito. Y no espere que Jesús te regale el oído. No espere que la palabra de Dios te regale el oído. Por eso dice que muchos se apartaron. Muchos se apartaron de los discípulos. Porque dice que muchos de los discípulos, o de los que le seguían, buscaban únicamente el beneficio. El beneficio únicamente, no buscaban otra cosa, hermano. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que por eso lo abandonaron. Y te pregunto, ¿entramos en el grupo de los discípulos? ¿Cómo te identificas tú? ¿Discípulo o multitud? Porque dice que lo seguían muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y una gran multitud. ¿En qué grupo estás tú, hermano? Hermana. Si eres verdaderamente un discípulo, Dios te va a pedir responsabilidad. Dios te va a demandar. ¿Qué estás haciendo, pueblo? ¿Qué estás haciendo, iglesia?
Si Dios te pide como discípulo, ¿qué tenemos que hacer? Andar como quiero, andar como me da la gana, o como un verdadero discípulo, dar lo que el Señor me está pidiendo. Hermano, no hay otra manera, no hay otra forma de ser discípulo de Jesús. Si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que venir con todas las consecuencias al Señor. Con todas las consecuencias. Sean buenas o sean malas. Van a venir. ¿Estás dispuesto? Si no, hermano, hermana, ve a la multitud. No decidas siguiendo ser discípulo. Ve a la multitud. Porque mucha multitud lo seguían. Mucha multitud lo seguía. Algunos discípulos, dice la palabra, que estaban interesados nada más en los milagros, le seguían por los milagros, le seguían por lo que le daba. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: si eres un verdadero discípulo, dice la palabra, versículo 34 y versículo 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. En esto, hermano, conocerán todos que sois de la multitud. En esto conocerán todos que sois de la multitud. La multitud no tenía responsabilidad. Lo seguían porque quizás les gustaban los milagros que hacía, el pan que les daba. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si tuvierais amor por el que está en la calle, por el que no te conoce, los unos con los otros. ¿En qué consiste el amor, hermano? ¿En qué consiste ser discípulo? En que nos amemos los unos a los otros. Hermano, si te han causado daño, la propia iglesia, algún hermano, ámalo. Ámalo por encima de ese daño. Ámalo, porque ahí es donde va a estar la bendición. Perdona, hermano. Si te han causado daño, perdona. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El verdadero discípulo ama al hermano, ama al que tiene al lado. Pero dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué es ferviente, hermano? ¿Qué entiendes tú por ferviente? A ver. Un amor vivo, verdadero, genuino. Tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Una versión de la palabra de Dios para todos dice, sobre todo, amaos los unos a los otros, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Te sigo preguntando, ¿discípulo o de la gran multitud? ¿Qué decisión tomas?
Iglesia, ¿qué decisión toma? Porque si tomas discípulos va a seguir viniendo cosas ahora. La gran multitud, Juan capítulo 6, versículo 2. Hemos hablado de discípulos, pero ahora vamos a la gran multitud. Juan capítulo 6, versículo 2. El versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y dice ahora, y le seguían gran multitud. Ya no eran los discípulos, hermano, gran multitud. Porque veían las señales que hacía ¿Qué estás buscando, pueblo? ¿Discípulo o gran multitud? ¿Dónde te pones? ¿Amas al Señor? ¿Estás dispuesto a darlo todo por el Señor? O unas veces soy de los discípulos y otras veces soy de la multitud. Sigo al Señor por lo que me da. Hoy no me interesa ser discípulo. Hoy me interesa pertenecer a la gran multitud. Te tienes que definir, hermano y hermana. Te tienes que definir. Discípulo va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias quizá difíciles, situaciones difíciles. La gran multitud pasa de largo y no hay más. ¿Sabéis lo que hizo la gran multitud? Los discípulos lo abandonaron. Lucas 23, 18. ¿Qué hizo la gran multitud con Jesús? Lucas 23, 18. Dice la palabra, mas toda la multitud, te está hablando de la multitud, hermano, dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y el versículo 21 dice, pero ellos, la gran multitud, volvieron a dar voces, diciendo, crucificarle, 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 crucificarle. Quiero pertenecer a discípulos, pero con todas las consecuencias, mi hermano, mi hermana, no dejar a Jesús a la primera de cambio. ¿O quiero pertenecer a la gran multitud? Donde a la primera de cambio crucifico al Señor Jesucristo. Lo rechazo, lo niego entre la familia, lo niego en la calle, lo niego y no doy testimonio del Dios vivo y verdadero que tengo. ¿Discípulo o multitud? Entiesta. Seguimos leyendo, versículo 12 de Lucas capítulo 7, versículo 12. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que le llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Iban a enterrar a un hijo único. Ella estaba viuda. Viuda no tenía, hermano. Y en Israel estaba la ley de que si se quedaba viuda, el hijo la tenía que mantener, la tenía que sustentar. Pero en este caso se quedó sin hijo también. Y pasaba al pueblo de mantener a esa viuda. Pero ¿sabéis lo que ocurrió? Dice el versículo 12. Cuando llegó,
cerca de la puerta de la ciudad. ¿Quién llegó? El autor de la vida, hermano. El Todopoderoso, el que resucita a los muertos, el que dice: yo soy la resurrección y la vida. Cuando llegó cerca de la puerta, si hubiera llegado 3 días más, ¿creéis que podía haber resucitado al hijo de la viuda de Naín? Dios llega en su justo momento. Dios llega en su tiempo perfecto, no en el tuyo ni en el mío. A veces creemos que es nuestro tiempo. A veces creemos que es tu tiempo y el mío. Pero nos equivocamos, hermano. Es el tiempo de Dios. Dios obra en su tiempo y en su momento. Porque aquí lo demostró. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, no llegó a la puerta. He aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Sabéis qué? Algo que me ha llamado la atención. En Israel, hermano, existía, digamos, la norma de que cuando se moría alguien, se contrataba... ¿Perdón? Estoy buscando, pero no doy con las planideras, ¿no se llama? Esto. ¿Sabéis quién eran estas personas? A ver, los estudiosos de la palabra. ¿Quién? Las que lloraban. Pero ¿sabéis a cambio que recibían? El parné, los eurillos. Los eurillos recibían. ¿Qué? Claro, exactamente. Pero había un grupo, hermanos, de planidera, bien dicho, ¿no? Sí, planidera, que había en Israel, que se encargaban de ir con el féretro, con la persona muerta, y llorar, y llorar, y llorar. Pero después, ya sabes, los eurillos venían al bolsillo, que sería lo bueno. Pero había esa, pero también había una norma. Aquí en los cementerios, digamos, el cementerio está fuera, en Israel está fuera de la ciudad, porque la ciudad está amurallada. Pero los cementerios existían fuera de la ciudad. Lo paseaban el cadáver por la ciudad para que los vecinos vieran que se había muerto, pero lo sacaban fuera y lo enterraban fuera. Ahí existía otra costumbre, no la nuestra, o no la de poner flores en los nichos, en las tumbas, ¿no? Aquí lo que ocurre, lo que hacían es poner una piedrecita pequeña diciéndolo: te llevo en mi memoria, te llevo en mi corazón, no me olvidaré de ti. Pero había 2 cosas, las que lloraban y las piedrecitas. Pero llegó, hermano, llegó el autor de la vida. Llegó la resurrección y la vida. Llegó la resurrección y la vida. Hermano, que la palabra muerte no apague tu fe. Que la palabra muerte no apague tu fe. Es una palabra feísima. Pero más precioso el que venció a la muerte. Más precioso es que pisó a la muerte. Al que mató a la muerte. Más precioso, hermano. Gózate, gózate, porque tú tienes al autor de la vida. Alábalo, porque tú tienes al autor de la vida. Se enfrentaron los dos. El autor de la vida, el Hijo de Dios, y el hijo de la muerte, el hijo de la viuda. El hijo de la viuda de Naín. Llegó en su justo tiempo. Para el mundo, hermano, para la sociedad, todo se acaba ahí. Muerte y se acabó la vida. No hay más. No hay más. Pero ¿tú qué piensas? Tú como discípulo, como creyente, como hijo de Dios, ¿qué piensas? ¿Se acaba la vida en la muerte? ¿Qué piensas, hermano? La palabra de Dios dice que no,
La palabra de Dios dice que Jesús es la resurrección y la vida. La palabra de Dios dice que Él nos conducirá más allá de la muerte. Adoramos a nuestro Dios porque aquel que lo ha confesado, aquel que lo ha recibido en su corazón, tiene garantía de vida eterna. Tiene garantía de vida eterna. Y no sufrirá. No sufrirá. La muerte física la pasaremos, pero con gozo, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no puede hacer nada con nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó de entre los muertos. Él resucitó de entre los muertos, y nuestro Dios digno de adoración, nuestro Dios digno de alabanza, nuestro Dios digno de gloria. Hermano, recuerda, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda. 3. ¿Sabe de qué te habla esto? ¿A qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto? ¿Lo sabe? ¿A qué día resucitó el Señor? Al tercer día. El Señor Jesucristo hizo 3 milagros de resurrección. Mano, y esto te habla de que Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Jesucristo tiene poder sobre la muerte y resucitó al tercer día. La muerte no pudo con nuestro Señor Jesucristo. La muerte no tiene el poder que tiene el autor de la vida. Hermanos, que la muerte, que la palabra muerte no apague tu fe. Que la palabra muerte no apague tu fe. Llegará, pero ¿cómo vas a recibirla? ¿Cómo vas a recibirla? Versículo 13 dice algo precioso, un texto, hermano, que es para pararse y recrearse y meditarlo y sumergirse en él. Cuando el Señor la vio. Jesús te ve, hermano, hermana. Jesús te ve. ¿Qué le dijo? Se compadeció de ella. Compadecerse es hacerse con el problema, hacerse con el dolor, hacerse con la situación, ponerse al mismo nivel. Cuando la vio y le dijo, hermano, dice que la vio. Dice que se compadeció. Escucha, ¿qué le dijo? No llores. No llores, hermano, hermana. ¿Estás llorando por alguna situación? ¿Alguna situación te está causando dolor? Un hijo que dejó hace tiempo de seguir en la iglesia, dejó de seguir al Señor. ¿Estás orando por él o por ella? ¿Estás echando lágrimas? Una situación familiar, como esta mujer. Jesús te está viendo. Jesús te está mirando y te dice, no llores. No llores. Yo tengo el problema en mis manos. No llores. Pero hubo algo más. Versículo 14. Y acercándose, Jesús la vio, le dijo, no llores. Y acercándose. ¿Sabes lo que Dios ha hecho contigo? Dios vio tu situación. Dios vio en tu estado que te encontrabas. En tu dificultad. En tu angustia. Y te dice, no llores.
no llores. Y acercándose. ¿Quién tomó la iniciativa, hermano? ¿Quién crees tú que tomó la iniciativa? Acercándose. Te dice, no llores. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. ¿Cómo estaba tu vida, hermano? ¿Cómo estabas tú? ¿En qué situación te encontrabas? Él se acercó a ti, a tu vida. Él se acercó a ti, a tu vida. Y te dio vida. Y te dio vida. Cuando estaba ahí, muerto, ¿cómo estabas tú? ¿Cómo te encontrabas? Muerto. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Qué voy a seguir haciendo con mi vida? El autor de la vida me ha dado vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba separado. Y Él ha venido y en su bendita gracia te ha dado vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo con esa bendición de vida? ¿Voy a ser un verdadero discípulo o me voy a la multitud? Tú decides, hermano, hermana. Más complicado y más difícil es ser un genuino discípulo. Más sencillo, más simple es irte con la multitud. Pero recuerda, si decides ser un discípulo genuino, tienes responsabilidad que dar. No te creas que solamente es discípulo y se acabó. He recibido al Señor el Señor en mi corazón y no hay más. Y no doy más o no puedo dar más. Vete a la multitud, mi hermano, mi hermana. La palabra es clara. El Señor es claro. Vete a la multitud. Porque si te quedas como discípulo, Dios te va a demandar. Dios te va a pedir que entregues. Dios te va a pedir que des de tu vida. ¿Creéis que en la iglesia puede haber discípulos, gente de la multitud? ¿Sí o no? Hermano, yo pienso que sí. Personas que se han adaptado a la iglesia, que les gustan los cultos, que les gusta la forma de dirigir, y vienen y se acabó y no hay más. Y no hay compromiso. Y no hay entrega. Y hablo como me da la gana. Y actúo como me da la gana. Y digo lo que me da la gana. Y me voy esta noche a la discoteca tal. Y me voy esta noche de juerga con los amigos. Y llego el domingo y me convierto en un discípulo. Puedo hacerlo. Es tiempo de parar. Dice el versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Había una ley en Israel, hermano, que no podían tocar los muertos. Que no podían tocar los muertos porque dice que se contaminaban. Y tenían que hacer unos ritos y unas normas para limpiarse. Dice que Jesús tocó el féretro. Aquí, féretro es camilla. Hasta ahí fue nuestro Dios sabio. Hasta ahí Dios cumplió, nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley. Tocó la camilla. Y los que llevaban la camilla, ¿qué pasó? Se detuvieron.
Dios te ha tocado. Dios ha llegado a tu vida. Ha detenido tu situación. Ha detenido tu momento. Pero es momento de dar. Es momento de responder. No sigas, hermano, hermana, como hasta ahora estás viviendo. Es tiempo de cambio. Es tiempo de dar. No da para la iglesia, sino vas a dar para la gloria de nuestro Dios. Para aquel que es la resurrección y la vida. ¿Estás dispuesto? Si no, te repito, vete a la multitud. Como discípulos tienes que dar algo más. Se detuvo. La multitud se detuvo. Y es tiempo de parar. Es tiempo de pararte. ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué sale por mi boca? ¿Doy gloria a Dios con mi vida? ¿Glorifico a Dios con mi vida? ¿Doy la alabanza a Dios con mi vida? ¿Santifico a Dios con mi vida? ¿O pertenezco a la multitud? ¿Crucifico al Señor todos los días con mi vida? ¿O pertenezco a ser un genuino discípulo? Es tiempo de parar, hermano. Se paró el féretro. Y es tiempo de parar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? El Señor quiere una respuesta tuya. El Señor quiere una respuesta tuya. ¿Qué le vas a responder? Hermano, hermana, ¿qué le va a responder? Jesús lloró. Jesús se compadeció. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a dar? Se paró. Se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, sigue dormido, sigue tumbadito ahí en la cama que va bien. Te levantes, ¿para qué? Está bien tú ahí como estás, ¿no? Ahí te están llevando entre 4 o 6 y ya está, no te preocupes, está bien. No hay más. No te preocupes, no va a haber ningún problema. Te llevan a enterrar, tú te quedas en el nicho, ¿no? Tranquilamente. Le dijo: levántate. Le dijo: levántate. El Señor conoce la situación. El Señor conoce tu situación. El Señor llega, se acerca y te dice: no llores. No llores, sigue orando, hermano. Sigue orando por las circunstancias. Sigue orando por aquel hijo que su corazón está endurecido. Dios va a llegar en su momento. Dios va a llegar en su tiempo. Espera el momento de Dios. Espera la circunstancia de Dios, porque cuando Dios actúa, Dios sabe hacerlo. Tú y yo no, seguro. Pero Dios sabe actuar. Dios sabe hacer lo que tiene que hacer. Pero Dios te dice: no llores. Yo estoy aquí. No llores, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Gózate, porque el Todopoderoso está contigo. El Todopoderoso está contigo. Aquel que es la resurrección y la vida está contigo. Es tiempo, hermano, es tiempo de pararnos. Es tiempo de buscar a nuestro Dios. Es tiempo de recrearte, gozarte, entregar tu vida al Señor. ¿Qué estás haciendo? Y le dijo, Jesús dice que paró, se pararon, dice que tocó, le dijo a la viuda: no llore.
llegó, el autor de la vida llegó a tiempo. ¿Y qué hizo con el hijo de la viuda muerto? ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? Al final del versículo 14. Le dijo, levántate. Jesús llegó. Jesús tocó. Jesús le dijo a la viuda, no llores. Pero al hijo muerto le dijo, levántate. Al hijo muerto le dijo, levántate. Al hijo muerto le dijo, levántate. Y tú estabas muerto. Tú estabas muerto. Y nuestro Dios te dice, levántate. Nuestro Dios le dice, levántate. Hermano, ¿tiene un hijo muerto? Espiritualmente te estoy diciendo. Que decidió irse a la multitud. Nuestro Señor Jesucristo en su momento y en su tiempo lo va a levantar. Lo va a resucitar. El Señor lo va a resucitar, pero espera el momento de Dios, hermano, hermana. Espera el momento de nuestro Dios, porque Él le va a decir, levántate, levántate de entre los muertos, levántate de entre los muertos, porque es obra de nuestro Dios, no es obra tuya y mía. Olvídate, hermano, yo le puedo hablar mucho a una persona que no está. Tú le puedes hablar mucho a un hijo, a una hija, que ha decidido irse a la multitud. Pero cuando llega el Señor, como llegó aquí a la viuda de Naín, si el Señor dice levántate, hermano, gózate porque el Señor va a hacer que esa vida resucite. El Señor va a hacer que esa vida resucite. Dios lo va a hacer, no tú ni yo. Nuestra labor, nuestra función es orar por Él. Es orar por Él, por ella. Pero Dios en su momento va a decirle, levántate. Levántate tú que estás muerto, levántate. Y el Señor lo va a resucitar. Eso es lo que hizo. Pero ¿sabes algo más? Mira tu vida, hermano. Iglesia del Señor, ¿cómo está tu vida? Dios en su momento va a tocar la vida de tu hijo, de tu hija, que ha dejado los caminos, se ha ido a la muchedumbre, pero en su momento Dios va a tocar el corazón. Pero iglesia, ¿cómo estás tú? Resucitó al hijo de la viuda. Pero la palabra dice, no me acuerdo si es primera o segunda de Corintios, que Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca. Creo que es primera de Corintios 4:4, segunda. Pero tú sabes algo más, que tú tienes que vigilar tu vida. Iglesia, vigila tu vida. Y esto es una advertencia, hermano. Porque el diablo está ahí. El enemigo número uno está ahí. No puede tocar a Dios, pero a ti y a mí sí nos puede tocar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Viene una dificultad, viene un problema, estás pasando por una calamidad, digamos. ¿Y qué hago? Me voy a la multitud. Digo crucificarle, crucificarle. Voy a lo que me da, pero no soy un genuino discípulo. No soy un verdadero discípulo. El diablo va a intentar separarte, alejarte de lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿Y sabes lo que Dios ha hecho con tu vida? Sacarte de las tinieblas. Dios te ha dado vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados.
Dios te ha resucitado, hermano, hermana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes que hacer con tu vida? El diablo ciega el entendimiento. Pero no se va a quedar quieto, porque el mundo lo tiene ahí. A ti, creyente, va a intentar endurecer tu corazón. Va a intentar de que tú le des la espalda a Dios. Va a intentar que tú dejes de orar. Va a intentar que tú dejes de tener comunión con la palabra. Va a intentar de que tú te recrees, te deleites, te goces en la presencia de Dios. De ti y de mí depende. Al muerto de la viuda de Naín le dijo: levántate. Jesús no lo levantó. Jesús hizo todo lo demás que hemos leído. Pero al hijo de la viuda le dijo: levántate. Aquel que es la resurrección y la vida te dice, hermano, hermana, levántate. Levántate, es tiempo de levantarte. Es tiempo de recobrar tu vida espiritual. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? No te adaptes, no te acomodes, no te quedes en la camilla. Levántate. Levántate. Busca al Dios Todopoderoso. Busca al Dios Todopoderoso porque Él tiene poder para levantar tu vida. ¿Lo quieres o no lo quieres? Hebreo capítulo 3. Hebreo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Antes, exhortándoos los unos a los otros, cada día. Hermano, cuando un hermano se acerca a ti, exhortándote, dándote palabras de ánimo, de aliento, no te lo tomes a mal. No te lo tomes a mal. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros nos tenemos que avisar, nos tenemos que alentar, nos tenemos que animar el uno al otro, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado puede endurecer tu vida. Vigila tu vida. Ten cuidado con el endurecimiento, porque puede llegar. Puede llegar en un endurecimiento a tu corazón, a tu alma, a tu vida, a tu ser. De la única forma que no se puede es acercándote al Dios vivo y verdadero, acercándote a la palabra fiel y verdadera. Pero mientras tanto, hermano, vive como un resucitado. Vive como un resucitado. No hay otra manera. El Señor te ha pasado de muerte a vida. ¿Te ha pasado de muerte a vida? ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a dar? Nos espera una gloriosa eternidad. Apocalipsis 21, capítulo 3. Apocalipsis 21, 3, para ir terminando, hermano. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará. Bendito sea el Señor, Él morará con ellos. Gózate porque Dios va a morar contigo y tú con Dios por una eternidad en los cielos. Él morará con ellos. Y ellos, tú y yo, seremos su pueblo.
Y Dios mismo estará con ellos como Dios, y va a estar contigo por toda la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá. La muerte ha sido vencida, la muerte ha sido derrotada, la muerte ha sido destruida. Gózate, hermano, gózate, porque la muerte no tiene parte en tu vida. La muerte no tiene parte en tu vida. Gózate, gózate en ella, gózate en ello, porque el autor de la vida vino a darte vida. Vive como un resucitado. No te conformes a vivir como un muerto, hermano. No te conformes a vivir como una vida muerta. Porque se está muy bien viviendo como una vida muerta, sin compromiso, sin obligaciones. Pero el resucitado, hermano, tiene que dar responsabilidad delante de Dios. Dios estará y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En tu tejado está, o en tus manos está. ¿Quieres vivir como un muerto, como el hijo de la viuda de Naín? ¿O quieres vivir como un resucitado? ¿Quieres vivir como un genuino discípulo? ¿O quieres vivir en la muchedumbre, en la multitud? Dios lo deja en tus manos. Pero si decides vivir como el discípulo genuino y verdadero, hay responsabilidad. Hay responsabilidad. Vive como un resucitado. Vive como un resucitado. No hay otra manera, no hay otra forma. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra fiel y verdadera. Señor, no nos conformamos a vivir simples vidas como aquella multitud que iban buscando lo que tú les dabas. Queremos ser genuinos discípulos, verdaderos discípulos. Queremos dar más allá de lo que estamos dando. No nos conformamos, Señor, con lo que estamos dando. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hasta ahora no hemos dado todo lo que tú nos pides. Queremos vivir como resucitados. Señor, ayúdanos a dejar ya la muerte en nuestras vidas. A no vivir como personas muertas, sino como personas resucitadas. Ayúdanos a vivir como personas resucitadas porque necesitamos vivir vidas resucitadas, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar. Toca lo que tengas que tocar. Y te seguimos rogando por nuestros hijos que un día resucitaron. Pero están ahí, Dios mío, se han entregado a la multitud, al mundo. Señor, llégalo tú a tocar. Señor, llégalo tú a tocar en el nombre de Jesús. Resucítalos tú, Señor. Tu iglesia te pide que los resucite y que los levante de la muerte, Señor. Espíritu Santo, tócalo en esta mañana. Atiende a la voz del clamor de tu pueblo. Pero que sobre todo nuestras vidas vivan como vidas resucitadas de entre los muertos, Padre. Para la gloria de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.